Estás en La Vista Gorda. Un espacio de información, entrevistas y debate de la Escuela para Jóvenes y Adultos con Discapacidad Visual número 37 Francisco Gatti. Aprendiendo a andar los mismos caminos con otros sentidos. Bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy hablaremos de los deportes adaptados en la Argentina y su actualidad. Mantendremos entrevistas con diversos deportistas. Nuestro primer entrevistado es Rubén Sosa, un compañero de la escuela. Rubén, contanos cuál es el deporte que practicas y cuál es la adaptación que precisas para hacerlo. La disciplina que yo practico la defino como un deporte de interacción, unión y protección entre dos corredores. Desde el momento en que se larga una carrera y hasta el preciso momento en que se cruza el arco de llegada, yo voy interactuando con mi guía. Voy atento, escuchando las indicaciones que él me va dando, poniendo en práctica estas indicaciones y así avanzar en la carrera. Unión es porque ambos corredores vamos unidos por una soguita. Un corredor ciego como un corredor de baja visión, vamos unidos por una soguita, un extremo de esta va, en el caso mío, a mi brazo izquierdo y el otro extremo al brazo derecho de quien me va guiando. Y protección es porque estas indicaciones que precisamente el guía me va dando durante la carrera es para cuidarme, para protegerme. Entonces yo corro tranquilo, seguro. La adaptación de ambos se genera en poco tiempo. Son 3 o 4 indicaciones precisas que el guía nos va dando. Estas son, por ejemplo, cómo girar hacia la izquierda, en qué momento, hacia la derecha, cómo sortear un obstáculo que se puede encontrar durante el recorrido del circuito, y todo esto es para evitar accidente en una carrera. ¿Qué te llevó a practicar este deporte y qué logros obtuviste? El practicar este deporte al aire libre, recorrer distintas distancias, hacerlo tranquilo y seguro, como que no tuviera esta falta de visión, y esto es gracias al guía, por supuesto, que me va guiando y cuidándome. El contacto, la relación que se genera con otros corredores convencionales y corredores especiales, y no solo con discapacidad visual, todo esto hizo de que desde aquel primer día que comencé a correr, me encante esto y nunca más dejé de hacerlo. Hace más o menos 8 años que corro en distintas distancias, comencé con 5 kilómetros, pasé luego a 8 kilómetros, 10 y ya tengo realizados 5 media maratones de 21 kilómetros. En mi casa tengo unos 30 trofeos de primeros, segundos y tercer puestos. En cada carrera premian en la mayoría de las carreras premian hasta el tercer puesto, en algunas hasta el quinto. Y el objetivo que tengo, si Dios quiere, es el año que viene realizar mi primer maratón, la distancia es de 42 kilómetros, 195 metros. Ese es el objetivo que tengo para más adelante. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que una persona ciega no puede hacer deportes? Por distintos motivos, pero sobre todo por falta de información, hay quienes piensan que una persona ciega no puede hacer deportes. A esa persona le comento, mejor dicho, le afirmo, todo lo que aquel que gracias a Dios no tiene problema en sus ojos hace, nosotros también podemos. Y cuando digo todo, no me estoy refiriendo solo a realizar deportes. Seguramente necesitamos la ayuda de algún guía en algún momento puntual, algo más de tiempo quizás, repetir en más de una oportunidad lo que queremos lograr, pero, repito, lo logramos. Concretamos lo que nos proponemos hacer. Para finalizar, a vos que, como yo, tenés falta de visión, primero te dejo toda mi fuerza positiva, mi energía. Pido que sigas adelante, no bajes los brazos, proponete un objetivo. Si necesitas ayuda, pedí esa ayuda, pero quédate tranquilo que vas a lograr lo que te propongas, seguro. Muchas gracias, bendiciones para todos. En esta oportunidad estamos con el compañero Rafael Brites, que juega voleibol. Rafael, ¿nos podés explicar qué es el voleibol y cómo se juega? El voleibol fue creado específicamente para personas ciegas y con baja visión. Fue creado en 1946 principalmente para rehabilitar a los soldados de la Segunda Guerra Mundial.
Se juega en una cancha 18x9, 3 jugadores de un lado y 3 del otro, con una pelota de cascabel que pesa 1,250 kg. La pelota siempre se lanza por el piso o también puede ir picando, pero nunca puede ir por el aire porque si no te cobran una penalidad. Y se lanza con las manos. Se juega en 2 tiempos de 12 minutos cada uno y el objetivo es meter los más goles que puedas. Pero si hay una diferencia de 10 goles, se finaliza automáticamente el partido. Por ejemplo, 10-0. ¿Hace cuánto que practicas este deporte y qué te llevó a realizarlo? Yo el deporte lo hago hace 12 años. Empecé a los 8 y hoy en día estoy por cumplir 20. Lo que me llevó a practicar el deporte fue más que nada en el colegio, en un colegio especial, la escuela 33. Ahí había como torneos escolares y bueno, la verdad que ahí me empezaron a enseñar cómo era. No se sabía mucho el deporte, pero poco a poco lo íbamos metiendo ya hasta en los horarios de educación física. No hacíamos nada más que jugar voleibol. Entonces eso hizo que se le agarre como una pasión, si se puede decir, para seguir con él y hoy en día ya, bueno, hacerlo más profesionalmente, ¿no? Y ahora, para hacerte la última pregunta, ¿qué le dirías vos a las personas que dicen que nosotros, las personas no videntes, no podemos llevar a cabo no solo este deporte, sino cualquier otro deporte? Yo le diría que se dé un espacio o un tiempo para buscar por internet o si es posible ir a algún torneo presencialmente para ver de más cerca los deportes. Por ejemplo, fútbol, golbol, atletismo adaptado y demás. Porque la verdad que es lindo. Si nosotros queremos, se puede hacer deporte. Los únicos que nos limitamos somos nosotros mismos y es algo que no tiene que pasar. Tenemos que saber que podemos y que la demás gente también tiene que saber que no por ser ciego no podemos hacer deporte. Al contrario, podemos. Los invitaría a que vayan a ver por internet, que hay muchos videos o como dije, si se puede, ir a algún torneo y verlo de más cerca. Bueno, y también tenemos con nosotros a Agustín Rojas, que durante mucho tiempo ha sido parte del equipo de los murciélagos. ¿Cómo te conectaste con los murciélagos y el fútbol para ciegos? Mi acercamiento al fútbol para ciegos fue como arquero a través de una prueba que se hacía en los murciélagos. Había cambiado el cuerpo técnico hace poco y estaban buscando nuevos arqueros por fuera del circuito del torneo nacional de fútbol para ciegos. Ante esa convocatoria, la verdad es que me enteré por un conocido en común con el cuerpo técnico. Me recomendaron, según las características que en ese momento yo tenía, que podía adecuarme al deporte. Y así fue como me acerqué, hice la prueba y a partir de eso empecé a entrenar con los murciélagos con una perspectiva juvenil, perspectiva de formar parte de la selección juvenil. Y fui creciendo. Estuve en el plantel durante varios años y luego de eso pasé a formar parte del staff técnico como analista de rendimiento, asistente técnico y finalmente como segundo entrenador. Y de esa manera conocí al deporte desde distintas perspectivas, pero creo que todo vuelve a la raíz, ¿no? al primer acercamiento a través del arco, porque el arquero es uno de los 3 guías que hay en el deporte y es el único que está dentro de la cancha. Y haber pasado por esa experiencia creo que me dio un entendimiento que difícilmente lo hubiera conseguido de otra manera en cuanto a la comunicación con el jugador. ¿Qué es lo que el jugador necesita? ¿Qué es lo que el jugador espera recibir? Yo creo que de otra manera hubiera sido imposible. ¿Cómo le transmitís las técnicas a los jugadores con discapacidad visual? Entrenar a jugadores con discapacidad visual en cuanto a la transmisión de las técnicas, los conceptos, la explicación de los drills, de los ejercicios, creo que conlleva 2 partes fundamentales,
que son las mismas que después determinan el accionar dentro de la cancha. El primero, por supuesto, es el estímulo auditivo. Obviamente el sonido juega un papel fundamental, totalmente preponderante, y es así como uno se dirige y transmite las ideas a través de la comunicación verbal, que tiene que tener sus particularidades en cuanto a que no tiene apoyo visual, ¿no? Uno no se puede valer quizá de señalar o demás cosas que por ahí está acostumbrado desde la perspectiva visual, pero eso no conlleva más que simplemente en un principio estar atento y especificar lo necesario en cuanto a la descripción, pero con el tiempo ya deja de ser algo que tener en cuenta y ya se torna algo natural. En segundo lugar, el estímulo táctil, tanto en la transmisión de conceptos como luego dentro de la cancha. El fútbol es sumamente táctil, más allá de auditivo, es muy importante como los jugadores detectan tanto la pelota como la superficie, como los rivales a través del tacto. Y de esa forma también se puede transmitir, sobre todo gestos técnicos, a través de simplemente mostrarlo con el propio cuerpo, mostrarle al jugador cómo es determinada postura o demás. Más allá de eso, no creo que haya alguna adaptación importante en cuanto a los conceptos, análisis de rival y demás, que suelen ser cuestiones muy visuales en el fútbol convencional. Yo creo que vuelve a contemplarse dentro de lo primero que decía, que es una descripción adecuada, pero no más que eso. Simplemente describir todo aquello que quizá en otro deporte se espera que se ingeste de manera visual. Acá se describe, pero no aporta algo nuevo en cuanto a que es un diálogo y es una comunicación verbal que uno también la tiene en fútbol convencional. Es simplemente ajustar cuanto a más descripción o menos, o ambivalencias que uno desea evitar porque no tiene apoyo visual, pero no hay algo especial que tenga de qué valerse. Sí, la cuestión del tacto, pero no más que eso. Agustín, ¿te resultó difícil enseñarle a personas con discapacidad visual? No sé si me resultó difícil o me resulta difícil el hecho de la enseñanza a personas con discapacidad visual. Yo creo que quizá lo más difícil fue en aquellos primeros años, en aquellos primeros momentos en los cuales yo me iniciaba como arquero y tenía que entender qué es lo que necesitaba el jugador, cómo lo necesitaba. La importancia siempre la tiene, pero bueno, acá juega un rol mucho más importante en cuanto a cómo uno transmite ciertos conceptos dentro de la cancha. La voz tiene que ser inteligible y los conceptos también, y eso es algo muy importante porque dentro de un partido hay una cantidad de voces, sonido y de ruido muy importante. Si bien cuando luego uno enseña o transmite algo, uno ya está, no necesariamente, pero en general por fuera de lo que es un partido, esa experiencia y ese primer contacto de cómo le llega cada cosa que uno le dice a un jugador vale mucho. Una vez que uno puede empezar a asimilar esas cosas, todo se hace mucho más fácil. Después el resto, quizá la falta de un marco teórico específico respaldado en una bibliografía contundente pone condiciones en cuanto a la enseñanza en el alto rendimiento, como me tocó a mí, la obligación de experimentar en base a los conocimientos de uno y ajustar varias cosas en el camino. Y la verdad que eso es una experiencia muy linda. En cuanto a la capacitación, mi formación deportiva corresponde al fútbol convencional como director técnico, como analista de rendimiento, pero siempre en cuanto al fútbol convencional. Entonces yo creo que en cuanto a la enseñanza específica
a las personas con discapacidad, mi experiencia como arquero fue fundamental. Sí, luego la formación en fútbol te da las herramientas para poder pensar el deporte desde otra perspectiva y darte esa iniciativa para poder crear, probar y finalmente condensar todas esas iniciativas que uno tiene en la propia teoría, ¿no?, que uno lleva a cargo en una selección. Yo creo que es algo hermoso de este deporte, que pasa porque es un deporte relativamente nuevo y conlleva una gran responsabilidad. Obviamente uno espera que con el tiempo ya haya mayor bibliografía, quizá capacitaciones específicas, pero bueno, ser parte, si se quiere, de los primeros años de mayor profesionalización del deporte conlleva esta exigencia, esta responsabilidad. Todos los que en algún momento formamos parte de eso creo que lo teníamos muy en cuenta y aportamos nuestro pequeño granito de arena para que en algún momento, ahí en algún futuro, pueda establecer las bases de una capacitación mucho más formal que creo que es necesaria. Y bien, gente, continuamos con la entrevista que le realizamos a Cecilia Kiener, jugadora defensora del Club Las Pirañas de Avellaneda. Ella practica fútbol para ciegos. Hola Ceci, bueno, contanos, ¿de qué se trata el fútbol adaptado y qué diferencias hay en las reglas con respecto al fútbol convencional? Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero, antes que nada, gracias por la entrevista. Primero te hago una corrección, no es fútbol adaptado, se dice fútbol para ciegos, así, directamente es así. Y la diferencia que hay entre el fútbol para ciego y el fútbol convencional es que las reglas del fútbol para ciego son muy parecidas a las reglas del futsal. Esa es la gran diferencia. ¿Y cómo fue tu decisión de querer participar y jugar en el fútbol para ciegos? La decisión de querer practicar fútbol fue que siempre lo tuve como sueño, siempre lo veía como algo imposible y un día estaba haciendo goalball, que es otro deporte para ciegos también, y viene un compañero y me dice, Ceci, ¿sabés que en Avellaneda están haciendo fútbol femenino? Y yo digo, ¿qué? Sí, me dice, en Avellaneda están haciendo fútbol. Y le digo, ya pasame el contacto de la persona con la que tengo que hablar. Me dice, bueno, espera que le escribo y le digo que te voy a compartir el número. Sí, dale. Creo que recibí un viernes o un sábado el número, ya el martes de la semana siguiente ya estaba entrenando yo. La verdad que feliz de la vida porque a veces uno cree que los sueños son imposibles de cumplir y no, por eso yo siempre utilizo la frase que cumple sus sueños quien resiste, ¿no? Y Ceci, ¿qué le dirías a una persona que piensa que una persona ciega no puede practicar el deporte adaptado? Primero, antes que nada, que una persona teniendo o no teniendo una discapacidad X no puede cuestionar que un ciego o una ciega no puede hacer fútbol. Porque yo creo que quien no lo intenta es quien no sabe de qué se trata la experiencia, ¿no? Más allá de que te vaya bien o mal, no sabe. Entonces yo creo que nadie puede juzgar qué es lo que puede hacer una persona con X condición si no lo estás padeciendo. Y así lo estuvieras padeciendo, y si no te gusta el fútbol y no lo querés hacer porque no te gusta, tampoco vas a andar diciendo por la vida que un ciego o una ciega no puede jugar a la pelota. Hasta acá hemos llegado con nuestro primer programa. Escuchamos a distintos deportistas y aprendimos que la discapacidad visual no es un límite para realizar deportes o actividades recreativas. En Argentina existen diferentes deportes adaptados y esperamos que se sigan ampliando. Con las adaptaciones y tiempos necesarios, creemos que es posible realizar esto y mucho más. Y ya que venimos hablándote de deportes, te cuento que la Gati
envía por primera vez su equipo de golbol para participar del torneo Facundo Rivas a realizarse en noviembre en la ciudad de Ushuaia. Colaborar con este sueño contribuyendo a la cooperadora de la escuela con el alias La Gati Viaja, Gati con doble T. Muchas gracias, muchas gracias. Este programa fue realizado por los alumnos y alumnas del taller de radio de la escuela número 37 Francisco Gatti. Ellos son Mariana, Fabián, Ariel, Matías y Jorge. Y en la producción los acompañó quien les habla, la profesora Romina. Agradecemos enormemente a cada uno de los entrevistados por su tiempo y su predisposición. Y a quienes nos hayan escuchado, esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Será hasta la próxima.